Bendiciones. En esta ocasión quiero compartir una porción de la palabra y quiero hablar sobre los sacrificios en este momento. Vamos a comenzar a leer la palabra de Dios que está tomada de Mateo 12 del 3 al 8, versículo 3 al 8. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La traducción que estoy leyendo es Nueva Traducción Viviente. Jesús les dijo: ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Acabamos de leer la palabra de Dios. Como les dije, voy a estar hablando de los sacrificios y me voy a enfocar más en los sacrificios que hacemos para agradar a Dios. Quiero dar el significado de lo que significa sacrificio. Puede ser a nivel personal y a nivel espiritual. O sea, cuando nosotros queremos lograr algo y hacemos un tipo de sacrificios. Por ejemplo, dice que la ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Esta parte que acabo de leer trata en el sentido espiritual. Ofrenda hecha a una divinidad. Sabemos que divinidad es como un ser superior a un humano. En señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Y en el ámbito literal, o sea, humano, dice que es un esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir merecer algo o para beneficiar a alguien. En esta parte que acabamos de leer, sabemos que los seres humanos hacemos muchos sacrificios. Por ejemplo, el levantarnos muy temprano para ir al trabajo puede ser un tipo de sacrificio que tiene su recompensa, lógicamente. Podría ser un sacrificio dejar de gastar mucho dinero en cosas que no son tan importantes para ponernos un propósito y poder lograr algo. Por ejemplo, la compra de un vehículo, la compra de una casa, que es lo más común, por cosas que no podemos sacrificar. Y en el ámbito espiritual podemos hacer un sacrificio de comernos cierto alimento en cierta ocasión por un propósito que tenemos delante de Dios. También podría ser restringirnos de hacer cosas que en verdad sabemos que no agradan a Dios. También puede ser un tipo de sacrificio ponernos ropas ásperas, como en algún momento lo hacemos. Y también otro tipo de sacrificio espiritual es el ayuno. Cuando nosotros ayunamos delante de Dios por un propósito, es un sacrificio. ¿Por qué? Porque estamos doblegando nuestra carne. El momento de comer,
cuando en verdad queremos comer o nos da hambre, pero es todo por un propósito, ¿verdad? Ok, seguimos avanzando. Entonces, en la Biblia dicen que hay 3 tipos de sacrificios, que son el holocausto, el sacrificio de oblación y el sacrificio de comunión. Estos son 3 tipos de sacrificios que pueden aparecer en la Biblia. Ahora bien, no voy a definir ese tipo de sacrificio porque ahora mismo no es mi enfoque. Ahora bien, ¿qué nos quiere dejar dicho la palabra leída? La que leímos en Mateo 12, de 3 al 8. Vamos a repetirla. Jesús les dijo: ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo, o sea, es superior a cualquier sacrificio impuesto. Ustedes no habían condenado a mis discípulos, no habrían, o sea, quiere decir que condenaron a sus discípulos y que si hubiesen conocido esta ley, no lo hubieran hecho. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Wow, esta palabra está demasiado clara. ¿Por qué quise hablar de esto hoy? Bueno, muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en lo que puedo hacer, en lo que no puedo hacer, en lo que me puedo poner, en lo que no me puedo poner. Nos enfocamos mucho incluso en cosas impuestas, ¿verdad? Aún puestas por nosotros mismos, ¿verdad? Porque nos ponemos en nuestra mente, bueno, yo no puedo hacer esto por X razón. Pero ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que el Evangelio no se trata de sacrificios. Y mira que gran parte o la mayoría de lo que nos manda el Señor es hacer un sacrificio contra nuestros propios deseos, ¿verdad? El Señor nos manda a hacer cosas que, por ejemplo, tú como cristiano no debes hacerla. Y eso lo sabemos. Ahora bien, ¿en qué se enfoca el Señor específicamente? Él no dice que no es que no hagan sacrificios, sino que hay que ser compasivos. Como dice aquí. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio. O sea, el Señor lo que quiere decir es que Él prefiere que nosotros tengamos misericordia, tengamos compasión, antes que el sacrificio, de anteponer el sacrificio. ¿Cómo así? Por ejemplo, más arriba habla de los sábados, por ejemplo, que en la Biblia no se permitía trabajar ni hacer nada. Pero Jesús pone el ejemplo de que si un asno, tú como propietario, se te cae en un hoyo, ¿verdad? O una oveja, tú, porque sea día de reposo, no la vas a buscar, no la vas a salvar. Esto es lo que nos quiere decir el Señor. O sea, el sacrificio en cualquier momento va a quedar detrás de lo que verdaderamente
es necesario en este momento. Por ejemplo, aquí en la escritura nos dice que David y sus compañeros tuvieron hambre. Aquí en este momento lo que quiere decir el Señor es que el saciar el hambre que tenían ellos en ese momento era más importante que el sacrificio. O sea, incluso el Señor dijo, o sea, no se le podía poner la mano a los panes sagrados porque eran ofrecidos al Señor. Pero el Señor lo echó a un lado y Él aprobó de que David lo comiera. ¿Por qué? Porque si no lo comían podrían morir. O sea, aquí la compasión y la misericordia de Dios fue más grande, ¿verdad?, que la ley puesta en ese momento. Entonces yo te voy a mencionar algunas cosas que sí en verdad debemos de enfocarnos, que la Biblia nos dice. Cuando en verdad muchas veces nos enfocamos mucho en lo exterior, en cómo nos vemos, en cómo nos ven desde afuera, y no en lo que Dios ve que hay en nuestros corazones. Por ejemplo, es muy fácil que una persona, por ejemplo, si tiene un traje, está bien vestido, lo catalogue como que esa persona puede tener dinero. Esa podría ser una. Si anda en un vehículo propio también, esa persona está bien. Por ejemplo, también podría ser, catalogamos en el sentido cristiano, de que una persona está bien espiritualmente, ¿verdad?, porque se vista de tal o cual forma. Y mira que hay que vestir con pudor. Hay que vestir con pudor. Y el pudor significa no mostrar tus atributos, ¿verdad?, no exagerar tu vestimenta. Y vestir adecuado para cada ocasión. Porque tampoco usted puede ir a una playa con un pantalón largo o con una falda larga, porque ese no es el tipo de vestuario para esa ocasión. Ahora bien, quiero mencionarles algunas de las cosas que sí el Señor nos manda a enfocarnos. Por ejemplo, en Romanos, no les voy a leer, simplemente les voy a decir más o menos de lo que habla. Si usted quiere, toma nota y luego lo busca. Por ejemplo, en Romanos 12:3 dice, creerse mejor de lo que realmente es. Estos sí son cosas en que debemos enfocarnos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, Él no va a buscar vestimenta, Él no va a buscar todos los sacrificios que tú hiciste por Él, ¿verdad? No va a buscar eso. El Señor nos manda a guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahí se anidan los sentimientos buenos y malos, ¿verdad? Entonces el mismo Dios dice, de toda cosa guardada guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces debemos enfocarnos, señores, en lo que está aquí dentro, que yo tengo dentro de mi corazón, que me mueve a hacer algo. No, es otra cosa, porque muchas personas ayudan, tienen compasión del otro, pero solo para que lo vean. Y la Biblia condena el tú decir que tú hiciste algo. No como el ser humano que dice, no, yo tengo que mostrar. Hay veces sí que es necesario mostrar. ¿Por qué? Porque si tú ves que están hablando cosas que no son, por ejemplo, tú tienes que demostrarlo con hechos, ¿verdad? Y como quien dice, callarle la boca a esa persona, pero con hechos, no con palabras. Entonces seguimos. Dice Romanos también 12, del 9 al 10, dice, fingir amar a los demás. O sea, nosotros no podemos hacerle creer a alguien que nosotros le amamos, que nosotros le queremos, y cuando el propósito simplemente por el cual estamos cerca de esa persona o le llegamos a demostrar que nos preocupa es en realidad
porque queremos algo de esa persona en algún momento, porque queremos obtener algún beneficio. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, debemos de dejar de fingir el amor y tratar de que el amor sea verdadero. Dice también que no debemos ser perezosos. Al momento de nosotros ejecutar algo, no debemos tener pereza en nuestra vida, en nuestro corazón. Debemos de salir impulsados. Sabemos que la pereza muchas veces no nos permite hacer cosas. ¿Por qué? Porque nos quedamos rezagados y no comenzamos a ejecutar lo que sabemos que tenemos que hacer, pero que por la pereza no lo llegamos a hacer. Dice también Romanos 12:12, no alegrarse, no tener paciencia y no orar en la dificultad. O sea, que la persona que no se alegra tiene problemas. O sea, no te enfoques tanto en que le tengo que dar esto al Señor, tengo que hacer esto para el Señor, si no te estás alegrando. El Señor te está mandando a alegrarte. O sea, no es una opción, es que tienes que hacerlo. No tener paciencia, señores. ¿Cuántas veces no tenemos paciencia? O sea, ni para esperar. No tenemos paciencia para con una persona, porque no toleramos su forma, su manera de ser. Y no orar en la dificultad. O sea, el Señor nos manda a que ni nos preocupemos por el problema, sino que vayamos delante de Él, que es quien soluciona todas las cosas, y le presentemos el problema. O sea, que nosotros vayamos delante de Dios y oremos en cada situación. También dice Romanos 12:13, no ayudar a tu hermano en momentos de necesidad. No es posible que alguien que se dice amar a Dios y ve la necesidad que tiene su hermano en algún momento, cosas que Dios pone delante de tus ojos, Él no las pone para que simplemente tú las veas y tú digas, wow, esta persona tiene problemas de escasez, a esta persona le hacen falta unos zapatos, esta persona se ve que no come bien, esta persona usa una vestimenta fea. ¿Por qué tú no ayudas a tu hermano? Tú que puedes. ¿Por qué tú no le ayudas con esas necesidades que el Señor pone delante de ti? Pero muchas veces, porque no nos conviene, nos queremos hacer de la vista gorda, aún el Señor poniéndolo en nuestros ojos. Dice Romanos 12:14, no bendecir a los que nos persiguen. Es muy bueno nosotros bendecir a aquellos que con los cuales nosotros estamos bien, a los cuales nosotros amamos, los cuales no nos dan ningún tipo de dolor de cabeza, esas personas que nos regalan, esas personas que siempre están ahí cuando las necesitamos, muy bueno. Pero dice la Biblia, no bendecir a los que nos persiguen. O sea, eso es malo, no bendecir a los que nos persiguen. La palabra de Dios nos manda a bendecir a esas personas que nos persiguen. ¿Cómo así que nos persiguen? Esos que dicen, por ejemplo, ay, pero él no es cristiano, ay, pero no debería de manejarse de tal o cual forma, ay, pero esa palabra que él dijo no está bien. A ese hermano que en algún momento, no sé, no te responde, a ese vecino que te hace la vida imposible, es difícil bendecirlo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos manda a bendecirlos. Dice no alegrarnos por la alegría de otro. Romanos 12:15. Esto no quiere decir nada más, como dije anteriormente, con la persona que nos hace un bien, sino con aquel que no nos los hace. Debemos alegrarnos por la alegría que está pasando esa persona en ese momento, no por lo mal que le pase. Dice no vivir en armonía con el prójimo. O sea, estas tres palabras que he estado diciendo hasta ahora hablan del prójimo.
de tu hermano, de no ayudar a tu hermano, de no bendecir a tu hermano, de no alegrarte por tu hermano y de no vivir en armonía con tu prójimo o hermano. Este está en Romanos 12:16. Devolver mal por mal. No podemos pagar a una persona tal cual nos haya hecho en algún momento. Si alguien en algún momento no fue bueno conmigo, yo en cualquier momento me voy a vengar y se la voy a hacer. No. Si tú eres cristiano, si tú sigues a Cristo, si tú lees la Biblia, vas a tratar de ser mejor persona cada día. Y los voy a dejar hasta aquí. Esto podría seguir, se lo voy a mencionar rápido. No vivir en paz con todos. Romanos 12:18. No tomar venganza. O sea, cuando digo, lo tengo aquí en negativo, porque estos son, yo los englobé como si fueran enfermedades espirituales que tenemos. Por eso lo tengo todo en negativo. Por ejemplo, tomar venganza. La palabra de Dios no te manda a tomar venganza, sino que todo lo contrario. Por eso le doy la cita bíblica para que vayas y la busques. Romanos 12, del 19 al 20. También dice dejar que el mal nos venza en Romanos 12, 21. No someterse a las autoridades. Romanos 13, 1. No pagar lo que debemos. Ojo ahí. Romanos 13, 7. El deberle a alguien. Romanos 13, 8. No amar a tu prójimo. Romanos 13, del 9 al 10. Y, por último, nos da una exhortación de por qué debemos hacer estas cosas, que está en Romanos 13, del 11 al 14. Lo vamos a dejar hasta aquí y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si tienes algún tema el cual quieres que tratemos, me lo puedes dejar en los comentarios y yo más adelante estaré hablándole de esto. Bendiciones. Por favor, darle like, suscribirse, y si quieres que cada vez que subamos un video te aparezca en las notificaciones, pues activa las notificaciones. Bendiciones.